Judas Iscariote nació en Judea, en una familia que no era rica ni influyente. Desde muy temprana edad, Judas sintió que se destacaba de otros niños por su capacidad de aprendizaje, su deseo de conocimiento y sus relaciones serias con los demás. Estaba dotado no solo de inteligencia, sino también de un anhelo interno por las cuestiones profundas de la vida y la fe. Tal vez eso es lo que le atrajo a Jesús. Como uno de los discípulos, Judas fue fuertemente influenciado por las enseñanzas de Jesús. Admiraba cómo podía penetrar tan profundamente en el alma humana y descubrir las verdades ocultas. Judas, al igual que otros apóstoles, vio en Jesús a un hombre que podía cambiar el mundo, llevar a Israel a la grandeza, y su enseñanza sería una luz para todas las naciones. Judas sintió que su lugar junto a Jesús era una oportunidad no solo para ser parte de algo grande, sino también para ayudar a su pueblo a superar las crueles realidades históricas. Pero cada día, Judas era cada vez más consciente de que su fe y sus expectativas no coincidían con la realidad. Quería ver a Jesús como un líder político que llevaría a su pueblo a la libertad y la verdad. Sin embargo, Jesús se volvió cada vez más reservado y centrado en las verdades espirituales. Judas estaba empezando a perder la fe en su capacidad para cambiar el mundo a través de la influencia política. Vio a Jesús centrarse cada vez más en la salvación espiritual y en la transformación interior, lo que contrastaba fuertemente con sus ambiciones. Judas era un hombre de acción. Creía que el mundo podía ser cambiado no solo a través de cambios internos, sino también a través de acciones concretas, como la rebelión contra la opresión romana. Por lo tanto, a medida que Jesús se dirigía a la iluminación espiritual, Judas se desilusionó cada vez más. Y su fe en Jesús como Salvador político se desvaneció, dejando espacio para la duda. Las dudas que comenzaron a extenderse en el corazón de Judas se hicieron cada vez más dolorosas. Amaba a Jesús como maestro y estaba dedicado a sus enseñanzas, pero al mismo tiempo sentía que esa enseñanza no podía responder a las preguntas que le preocupaban. ¿Por qué Jesús no toma medidas decisivas contra el poder romano? ¿Por qué no se rebela contra la injusticia? ¿Por qué enseña todo el tiempo sobre el perdón y no sobre la lucha por la libertad? El conflicto interno de Judas alcanzó su punto máximo en el momento en que Jesús predijo su muerte. Judas entendió que Jesús no iba a luchar contra los romanos y que sus enseñanzas serían percibidas por muchos como una amenaza para el orden existente. Pero Judas también sintió que Jesús no era solo un hombre, era algo más, tal vez el Mesías, sino el Mesías en un sentido espiritual completamente diferente. Estos sentimientos comenzaron a chocar dentro de su alma. Judas, sintiendo ansiedad y desesperación internas, decidió encontrar una manera de persuadir a Jesús para que actuara. Pero en algún momento quedó claro para él que si Jesús no cambiaba su curso, él mismo debía intervenir y desempeñar su papel en los eventos que debían desarrollarse. No fue una traición a sus ojos. Él creía que sus acciones podrían afectar la forma en que Jesús manifestaría su divinidad. Judas estaba atormentado por el sentido del deber y su propia comprensión de la verdad. Su idea de traición no fue un acto deliberado de venganza, sino más bien un intento de obligar a Jesús a actuar de manera diferente, a llevar a una decisión que él mismo consideraba correcta. La traición de Judas fue la culminación de su lucha interna. Pidió a los sumos sacerdotes que entregaran a Jesús. Por 30 años, aceptó ser el que llevara a su arresto. Sin embargo, este acto no fue solo una traición, sino también un intento de hacer que los eventos se movieran en la dirección que Judas mismo consideraba necesaria. Cuando Judas traicionó a Jesús, él esperaba que él de alguna manera mostrara su divinidad para destruir el orden terrenal y liberar a Israel del dominio romano. Sin embargo, cuando Jesús fue arrestado, Judas comenzó a sentir que sus acciones habían llevado a un desastre. Con cada minuto que pasaba, se sentía cada vez más desesperado y se daba cuenta de que había cometido un acto terrible. Después de que Jesús fue crucificado, Judas comenzó a experimentar un terrible sentimiento de culpa. Su conciencia no podía encontrar paz y comenzó a buscar formas de expiar su culpa. Intentó recuperar el dinero que le habían pagado por la traición, pero su intento no tuvo éxito. Judas, al darse cuenta de que su acto no solo llevó a la muerte del maestro, sino que también causó la destrucción de todo lo que una vez pensó que era verdad,
decide poner fin a su vida. Pero en el momento de la muerte de Judas, al igual que su martirio, se estableció algo más. No podía expiar sus pecados a través de la muerte, sino a través de su propia conciencia de que su acto era un error y que era un traidor no solo a los ojos del mundo, sino también a los ojos de Dios. La muerte de Judas Iscariote nos dejó un poderoso legado. A pesar de todos los aspectos oscuros de sus acciones, continúa siendo una figura clave en la tradición cristiana, mostrando que incluso los peores actos pueden convertirse en parte de una gran transformación espiritual. Judas nos recuerda que las debilidades y dudas humanas pueden llevar a errores, pero estos errores también son parte del proceso de conciencia y crecimiento espiritual. A través de su lucha, Judas se convirtió en un símbolo de cómo incluso las acciones más oscuras pueden llevar a la redención. Por lo tanto, Judas Iscariote sigue siendo una figura que no solo traicionó a Jesús, sino que también trajo lecciones importantes sobre asumir la responsabilidad de sus acciones y buscar el perdón y la curación interna. Judas Iscariote no es solo un personaje que traicionó a Jesús por dinero. Se ha convertido en una especie de espejo para todas las personas que están atormentadas por dudas, desilusiones y contradicciones internas. Su acto revela la naturaleza compleja del alma humana, donde la ambición, los deseos, las dudas y los dilemas morales se entrelazan, a veces con consecuencias desastrosas. Judas no era un simple villano. Era un hombre que buscaba un significado en su existencia, tratando de descubrir cómo cambiar el mundo para que fuera mejor. Esta búsqueda a menudo conduce a errores que luego se convierten en tragedias. Sin embargo, es a través de esta tragedia que Judas se convierte en un signo para todos aquellos que experimentan un conflicto interno entre los deseos personales y las creencias morales. Su acción fue un ejemplo de cómo las acciones equivocadas, incluso en un gran contexto, pueden llevar a consecuencias inevitables. Judas mismo fue víctima de su incapacidad para comprender la verdadera naturaleza de Jesús y su mensaje. Su deseo de cambiar el mundo a través de la violencia y la traición resultó contraproducente, porque Jesús mostró un camino muy diferente, el camino del amor, el perdón y la paz. Este mensaje de Judas no pudo ser recibido, y finalmente se convirtió en el culpable de la trágica muerte de su maestro. A través de su historia, entendemos lo importante que es comprender no solo las circunstancias externas, sino también las experiencias internas profundas. Cuando Judas cometió la traición, buscó el beneficio personal y la comprensión, pero esto fue lo que llevó a su caída moral. Uno de los aspectos más importantes que revela la historia de Judas es la psicología de la traición. La traición siempre tiene que ver con un conflicto interno. No es solo un acto en el que una persona decide hacer algo malo para dañar a otra. Siempre es un proceso que comienza con dudas, frustración y desesperación. En el caso de Judas, su conflicto interno era aún más profundo que el de la gente común. Judas era un discípulo cercano de Jesús, un hombre que se comunicaba con él personalmente, veía milagros y compartía sus ideas. Sin embargo, cuando Judas no obtuvo lo que esperaba, la libertad política, el reino terrenal, comenzó a sentirse alienado. Buscó su camino sin darse cuenta de que el verdadero propósito de Jesús era completamente diferente. Judas puede no haber sido malo en su núcleo. Sus acciones estaban destinadas a probar a Jesús, a cambiar el curso de los acontecimientos para que se convirtiera en alguien que Judas esperaba ver. Sin embargo, este camino resultó ser falso. En su traición, Judas pensó que podía tomar todo en sus propias manos, que podía cambiar a Jesús, convertirlo en el rey de la tierra. Pero este momento fue decisivo para Judas. Sus acciones fueron en contra de la verdad espiritual. El momento en que Judas se dio cuenta de que había cometido un error y su alma comenzó a sufrir de culpa fue el primer paso hacia su redención. La conciencia de su error, un sentimiento indestructible de culpa y desesperación, todo esto le abrió el camino a la redención. Judas no pudo arreglar todo lo que hizo. Pero fue a través del sufrimiento y el autoconocimiento que se convirtió en un símbolo de cómo, a través del arrepentimiento y la conciencia sincera de sus errores, uno puede buscar el camino hacia la recuperación. Muchos ven la historia de Judas como una tragedia de traición, pero también es importante ver este momento como un camino hacia la redención. A pesar de las brutales consecuencias de su acto,
Judas se convierte en alguien que, en su sufrimiento, puede mostrar la importancia de admitir la culpa. Su búsqueda del perdón no es solo un drama personal, sino una lección para toda la humanidad. Tan cruel como suena la historia, Judas sigue siendo un hombre que, a pesar de la traición, buscó la redención. Este es uno de los momentos más trágicos e importantes de su vida. No puede devolver a Jesús, no puede cambiar las consecuencias de sus acciones, pero su conciencia, su dolor, es el camino hacia la purificación espiritual. Y aunque su historia termina trágicamente, sus lecciones siguen siendo importantes para comprender el camino de la redención. El martirio de Judas simboliza que incluso de las acciones más oscuras se puede extraer la conciencia que conduce a la liberación. Judas, siendo un traidor, se convierte en alguien que en algún momento descubre la profundidad de la lucha espiritual. Su sufrimiento y autoconocimiento se convierten en una parte importante de la filosofía cristiana. Después de todo, no es el acto en sí, sino la forma en que una persona se da cuenta de su error, su deseo de perdón y el cambio dentro de sí misma. Judas Iscariote es una figura que no solo traicionó a Jesús, sino que también dejó un importante legado que está profundamente relacionado con el tema del perdón y la redención en el cristianismo. A través de su historia, podemos comprender mejor qué es el verdadero arrepentimiento, cómo lidiar con las contradicciones internas y buscar nuestro camino en la vida espiritual. El martirio de Judas se ha convertido en un símbolo de que incluso los actos más oscuros pueden llevar a la conciencia. Él, de hecho, trajo la lección de que el camino hacia la redención solo es posible aceptando la culpa de uno y reconociendo que incluso los pecados más grandes pueden ser perdonados si uno busca sinceramente el perdón. Judas se ha convertido en un símbolo de que todos estamos equivocados, pero es a través de la conciencia del error y la apelación a Dios que podemos encontrar el camino hacia la curación interna. A diferencia de otros discípulos, Judas fue el primero en darse cuenta de la importancia del autoconocimiento. Él fue quien, a través de su propio sufrimiento, se acercó a la verdad a pesar de su traición. Su martirio se convirtió en un momento importante en la filosofía cristiana, ya que abrió nuevos horizontes para la comprensión de que incluso los pecadores pueden ser perdonados si se arrepienten sinceramente y buscan la purificación interior. Judas Iscariote se convirtió en una figura importante que dejó una profunda huella en la tradición cristiana. Su historia no es solo una tragedia, sino una lección importante sobre cómo incluso a través de la traición se puede encontrar la redención y la restauración.